Eh, Buenas noches, querida Jessica. Vamos a avanzar ahora con a ver, estamos en el capítulo 1. Recuerdo que, sí, la última vez estábamos en la sección 4 del capítulo 1. Entonces, avancemos a la sección 1.5. Y tiene que ver con el bien común. A ver, el título es importante, dice única función del derecho. Bien. A ver, entonces, el, a ver, en primer lugar, Lorenzo habla de la socialidad del ser humano, que es producto de la evolución. ¿Sí? Eso es importante. Si es que hay una característica que sea fundamental, básica, definitoria del hombre, a ver, no podemos dejar de lado la socialidad. Eso es el importantísimo. ¿Sí? A ver, voy a abreviar así la socialidad. Es decir, el hecho de que la especie humana es social, al igual que el de otros animales, que pueden ser, por ejemplo, insectos. Hay, por ejemplo, arañas, hormigas, abejas, todas ellas, bueno, muchas de esas especies son sociales. Y dos terceras partes de las especies animales son de insectos. Entonces, últimamente, en las últimas décadas, se ha estudiado el comportamiento, la conducta de esas especies sociales y ahí se descubre que hay normas consuetudinarias, es decir, que por costumbre, aunque nadie haya creado esas normas, sino que por naturaleza existen, aunque no haya una autoridad que cree esas normas, y por supuesto los demás tienen que obedecer, pero no siempre sucede eso, y hay, por lo tanto, violaciones a las reglas y consecuentemente sanciones. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, animales como los pulpos, que también hay especies sociales, y no se diga en mamíferos superiores, por ejemplo, cebras o animales más emparentados con nosotros como los simios, gorilas, chimpancés, bonobos, etcétera. Entonces, la socialidad significa que somos miembros de una comunidad. ¿Sí? Pertenecemos a un grupo, puesto que por nuestra anatomía y fisiología no podemos vivir solos. A ver, entonces, perdón, el, es por necesidad biológica que tenemos que convivir con otros. Y entonces, a ver. A ver, es decir, la vida para un individuo humano sería imposible sin esa pertenencia a la comunidad.
Bien, eso no sucede con todas las especies, solamente con algunas de ellas, incluso algunas variantes de ciertos animales. Puede ser que una subespecie tenga vida aislada, otras vida social. Entonces, la socialidad no es algo exclusivo del ser humano, sino que compartimos con otras especies. Ahora, le decía, bueno, este es producto de la evolución, hay una adaptabilidad al medio, ¿sí? Es en parte según en dónde viva una especie animal, lo que le va a hacer que sea o vida aislada o vida en comunidad. Bueno, el ser humano no puede desarrollar sus potencialidades si no es porque vive en comunidad. Ahora, el estudio de la conducta de los animales sociales, eso es la et, a ver, etología. ¿Sí? Si recuerden, ethos en una de las, a ver, no recuerdo si es que es con eta o con epsilon, el, una de las raíces de donde viene el ethos es costumbre. El estudio de las costumbres de los animales. Pensemos, por ejemplo, un zoólogo que vive en el zoológico observando animales. Esto en general. Para el estudio de los insectos es la entomología. ¿Sí? Hay una palabra específicamente para el, el estudio de las hormigas. Viene de la raíz griega de hormiga, pero este dato no recuerdo. Y hay un común denominador, y que es el de que para que haya una sociedad, tiene que haber normas. Sin normas la vida social es imposible. A ver, el, voy a poner al revés, la vida social, la convivencia, ese es la herradura echada, el símbolo del condicional de la lógica, que es solo sí, y como condición necesaria, las normas. ¿Sí? Sí, para que nosotros podamos coordinar nuestras acciones cuando vivimos en sociedad, eso tiene que estar regulado. Y estamos pensando en el derecho, por supuesto. ¿Sí? Bien, y esto no solamente para las sociedades humanas, sino para cualquier tipo de sociedad. ¿Sí? Empezando por las hormigas y avanzando hacia otro género de animales, pasando por ejemplo, los pulpos, ballenas, en general cetáceos, por ejemplo, delfines, y hasta llegar a los mamíferos superiores. Bien, ahora, esas normas no necesariamente están puestas por una autoridad, porque eso sería derecho positivo, eso es lo importante desde un enfoque justnaturalista. El, por ejemplo, sobre todo cuando nos limitamos a los insectos, ¿sí? Parece que a ese nivel no hay una autoridad que edicte las normas. ¿Sí? El, a ver, entonces,
Bien, entonces las normas están ahí dadas, pero tienen una función. Bien. Estas son, por lo tanto, a nivel de hormigas, de las abejas, de las arañas, son normas naturales y que pueden ser violentadas, quebradas, y frente a eso, algunos miembros de la comunidad se encargan de sancionar. ¿Sí? Bien, entonces hay... A ver, por ejemplo, no sé si en alguna otra ocasión le mencioné lo que sucede en una colmena. Hay solamente una reina, que es la que tiene que procrear, y si es que el que tiene que, la que tiene que juntarse con un macho, y si es que hay dos reinas, una que quiere usurpar ese papel, esa función, entonces hay abejas que se encargan de o expulsarle a esa reina eh, que quiere usurpar esa función o simplemente la matan. Entonces, se cumplen las reglas dentro de esa comunidad de abejas. No puede haber, bueno, si es que si se violentan las reglas, hay ahí las sanciones correspondientes. Bien, ahora, cuando estamos en sociedades de mamíferos superiores, ahí sí hay necesidad de que una autoridad cree normas, ¿sí? Normas positivas, añadidas a las del derecho natural. ¿Sí? Cuando hablamos de autoridad, estamos pensando sobre todo en algún miembro que pertenezca a esa sociedad que tiene una capacidad de imponer normas, tiene un poder de implantar normas y se espera que los demás obedezcan. Y en realidad la mayoría de ellos lo hacen por instinto. ¿Sí? Autoridad que Ahí yo dicta tengo normas, pero una sí, consulta. En el texto se mencionaba que había la autoridad será difusa o concentrada. ¿A qué se refiere eso? perdón, ¿Difusa, autoridad. difusa o concentrada? O sea, la autoridad será difusa o concentrada, dice. A ver, supongo que se está refiriendo cuando dice difusa y que no está solamente en un miembro, sino que está como desperdigada en varios individuos. Concentrada es cuando en el caso extremo hay solamente uno que es el que impone las reglas y todos los demás obedecen. Cuando es difusa es que ese poder está compartido, distribuido en varios individuos. ¿Sí? A eso se refiere. Bien. Eh, A ver, ahora, entonces, si nosotros tenemos en cuenta lo que he dicho hasta ahora, seguramente vamos a ampliar nuestra visión y no creer que al hablar de normas solo estamos pensando en una sociedad humana. Esa característica de que hay normas y sobre todo cuando hablamos de animales que están más cercanos biológicamente a nosotros, hay autoridad y hay individuos que se encargan de sancionar a quienes quebrantan la ley. Entonces, si eso pasa en otras especies animales y ya en animales tan simples, o bueno, entre comillas, como puede ser una hormiga, una abeja,
Entonces, vemos que lo que pasa con la sociedad humana no es monopolio del ser humano, sino que está en otras especies animales. Ahora, preguntémonos, ¿qué función cumple ese conjunto de normas? ¿Sí? Que en el caso de los insectos parece que no son creadas, normas creadas por la autoridad, y en el caso de mamíferos superiores hay unas normas que sí son puestas por esa autoridad. ¿Cuál es la función? ¿Sí? El, bueno, con otras palabras, Lorenzo entiende esta pregunta el, como refiriéndose al para qué, cuál es el propósito, la meta, el objetivo. ¿Sí? Ahora, lamentablemente esta pregunta no es tan común, no es planteada o abordada por la mayoría de los juristas, y sin embargo es importantísima. Incluso cuando estemos hablando de ética, bueno, que no es nuestro caso, pero es una pregunta que desde el punto de vista empirista o neopositivista puede parecer eh, que no tiene un tratamiento empírico y por lo tanto podría ser tildada de sin sentido. ¿Sí? Sin embargo, tenemos que hacernos la pregunta. Y la respuesta, pero detrás de esto estamos buscando un telos, ¿sí? Una finalidad. ¿Sí? Entonces, fíjese, estoy aquí poniendo lado a lado una finalidad, o sea, el, el hacia dónde, ¿sí? Y por otra parte, la función, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que un conjunto de reglas sea derecho, sea un ordenamiento jurídico? A ver, la razón que da Lorenzo, teniendo como marco de referencia que no solamente el ser humano que vive socialmente tiene esas normas, sino que es algo muchísimo más amplio. Podemos hablar de millones de especies que una tras otra descubren sus propias normas apropiadas para su especie en particular. Entonces, ¿qué es lo que ha pretendido la naturaleza al tratar de instituir una vida social entre los miembros de una determinada especie? La razón es el bien común de todos los miembros de esa especie. ¿Sí? Es decir, el bien de todos y cada uno de los integrantes de esa sociedad. Ese es el último para qué de las normas. Bueno, a ver, y otra cosa más, a ver, aquí estoy hablando de la función del derecho como sistema de normas, y también este bien común igualmente es la finalidad de esa potestad que tiene la autoridad de edictar normas. ¿Sí? Entonces, Lorenzo menciona que el bien común, por una parte, va a ser la finalidad del derecho, y también la finalidad que tiene toda autoridad que está investida de esa potestad de crear o imponer leyes. ¿Sí?
Bien, aquí cuando hablo de el poder de la autoridad es un tanto redundante. Se supone que la autoridad es la que tiene el poder y que es el poder es esa capacidad de imponer leyes. El- Independientemente de que nos gusten o no, precisamente hay ahí una jerarquía. ¿Por qué se imponen las normas? Para salir del caos, no podríamos coordinar las acciones de uno con las acciones de los demás si no hubiera reglas que estén limitando nuestra conducta. Bien, ahora... A ver, cuando... Bien, cuando hablamos sobre todo de una autoridad que edicta normas, en, desde la Revolución Francesa, eh, nosotros estamos pensando que hay un legislador que se encarga propiamente en exclusividad de crear o producir las leyes, mientras que el gobernante, la función ejecutiva, es la que hace que se cumplan esas leyes, ejecuta esas leyes, ¿sí? Pero no las crea como era en el régimen monárquico, que el propio rey era el que, si es que no hay ninguna constitución, su voluntad era la ley, ahí estaban en una sola persona, estaban concentradas el poder ejecutivo y el legislativo, incluso el judicial, pero luego se separaron esas funciones y es más bien el brazo de la legislatura la que se encarga de crear las normas, ¿sí? Bueno, entonces también aquí podríamos estar pensando en la legislatura propiamente, como el que está sujeta a cumplir esa función de que las leyes que van ellos a imponer también cumplan esa función de estar al servicio del bien común, ¿sí? Ahora, Lorenzo, en esta sección quinta, caracteriza el bien común como aquel conjunto de bienes, de los bienes dispersos de los miembros en unión con aquellos otros bienes que pertenecen a la colectividad, ¿sí? A ver, el bienes voy a abreviar con dos B largas mayúsculas, ¿sí? Bienes, digamos, particulares, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el mall del río, ¿sí? Eso es propiedad de la familia de los Ortices, propiedad privada, pero forma parte de lo que podemos disfrutar en la ciudad de Cuenca. Y sabemos que, por supuesto, también, por ejemplo, en este feriado vienen gente de otros lugares de la región y también pueden acceder a eso, aunque sea un bien privado, ¿sí? El, el segundo tipo de bienes que forma parte del bien común son indivisibles y más bien son poseídos por la colectividad, ¿sí?
Recuerde que este texto fue publicado en noviembre del 2017 y bueno, desde su publicación, Lorenzo ha continuado desarrollando su pensamiento con respecto a qué es el bien común. Entonces me voy a limitar a exponer lo que está en esta sección 1.5. Y estos bienes indivisibles, quieren ustedes, poseídos por la colectividad en su conjunto, ¿sí? Son cuatro. En primer lugar, la prosperidad, ¿sí? Es prosperidad colectiva, por supuesto. Es decir, podemos hablar de la nación, del país. A ver, la pervivencia, la seguridad, el florecimiento social, ¿sí? Bien, lo de pervivencia significa el continuar existiendo. ¿Sí? Ahí no hay un sentido técnico. La seguridad, sobre todo, podemos comprenderla en sentido negativo, de que, bueno, seguridad interna y externa, estar a salvo de que no nos asalten, no nos roben, de que no nos invadan, de que no nos maten, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con la policía, los tres brazos a ver, de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Puede ser eh, terrestre, marítima, aérea, sobre todo con respecto a enemigos externos. Bien, y bueno, el florecimiento también es cuestión de algo cultural, podemos entenderlo, ¿sí? Que haya desarrollo, por ejemplo, de las artes o lo que está relacionado con eso. Bueno, el, dejemos ahí esta sección quinta y pasemos a la sección 6. ¿Sí? A ver, aquí en el título de la sección, Lorenzo se hace la pregunta de ¿en qué sentido la obligatoriedad del bien común es una norma natural? ¿Sí? Bien. A ver, explicitemos para que quede bien claro cuál es esa obligación del bien común. A ver, ¿obligación para quién? Entonces, en primer lugar, recordemos lo que hemos dicho. Por una parte, hay obligación con respecto a la autoridad, con respecto a los legisladores, pero más en general es una obligación que recae sobre los individuos, todos los miembros de esa sociedad. Entonces, no solamente quien gobierna, quien hace las leyes, sino la gente ordinaria, todo miembro de esa sociedad tiene que estar bajo la obligación de
contribuir al bien común. Eh, Tratar de preservar y aumentar el bien de todos y cada uno de los miembros de esa comunidad. Bien, ahora, entonces aquí, eso es lo que estoy diciendo aquí, esa es la obligación del bien común, ¿sí? El tratar de aportar con la propia actividad de cada uno al bien de los demás. Esa es la razón por la cual vivimos en sociedad. ¿Por qué estamos juntos? ¿Por qué la naturaleza no ha dado a los humanos un estilo de vida solitaria? ¿Sí? Ahora, ¿por qué esa obligación es natural? ¿Sí? Una norma natural. A ver, aquí, en primer lugar, Lorenzo trata de aclarar cómo debemos de entender la palabra norma. ¿Qué es una norma, en primer lugar? ¿Sí? Desde el punto de vista de los neopositivistas, una norma se la entiende como un precepto. A ver, voy a aclarar. Verán, cuando hablamos de normas, pensemos en tres cosas. ¿Sí? A ver, voy a ponerle acá una norma. ¿Recuerda usted cuáles son los tres tipos de normas, Jessica? Creo que hemos hablado de esto alguna otra ocasión. Sí, eran las obligaciones, la licitud. Ya, ya. Y las Ah, obligaciones pueden ser negativas, ¿sí? Entonces, sí, ahí está. Obligación negativa. Ya. El deber, la prohibición y la licitud. bueno, Esas son las normas. ya. Entonces, para el neopositivismo, todo tipo de norma es simplemente un enunciado. Ese es un precepto. Es decir, una oración que puede ser hablada o escrita, en la cual se expresan uno de estos tres tipos de normas. ¿Sí? ¿Sí? Algo lingüístico. A ver, esto es debido a que sobre todo en Oxford, la filosofía analítica dio lo que se llama el giro lingüístico, que en vez de discutir cuestiones de tipo objetivo, los filósofos ponen atención al lenguaje, ¿sí? A cómo hablamos, sí, sobre todo el lenguaje hablado, y por lo tanto hacen esa asociación de que una norma es simplemente un enunciado, ¿sí? Que está a través de la cual se expresan una obligación, una prohibición o una licitud, una autorización. Lorenzo obviamente no es neopositivista. En el fondo los positivistas son empiristas, mientras que Lorenzo tiende más hacia el racionalismo. ¿Sí? Entonces, él tiene una concepción ontológica de lo que son las normas. Para Lorenzo, una norma es una situación, un hecho, que tiene uno de estos tres calificativos deónticos. ¿Sí?
Bien. Aquí cuando hablo de hecho, podemos entenderlo en el sentido de una acción cualquiera que hace un ser humano. Sobre por ejemplo, veamos la acción de torturar, ¿sí? La acción de robar, o la de ayudar, ¿sí? Al revés, la de cooperar. Eso es algo que una persona hace, un miembro de la sociedad hace, y ese hecho o acción podemos tal vez poner eh, la abreviación de A mayúscula, ¿sí? De acción, ¿sí? Recibe uno de estos calificativos de obligatorio, prohibido o lícito, y la unión de ambas cosas, el que un hecho reciba uno de estos calificativos, para Lorenzo, eso es una norma. Bien, esto es una concepción, podemos decir, ontológica. Estamos hablando de ontología del derecho. A diferencia de la visión de los neopositivistas, que simplemente están reduciendo lo que es una norma a algo puramente lingüístico. Lorenzo diría que no es lo mismo una norma que un precepto. El precepto lo que hace es simplemente poner en palabras esto que está acá, ¿sí? El hecho de que, a ver, tenemos una acción más uno de estos tres calificativos deónticos, eso es una norma y eso nosotros podemos vehicularlo a través de una oración, un enunciado. Ese enunciado se convierte en precepto cuando es la edicción de una autoridad, ¿sí? Cuando un legislador, estando en funciones, hace una declaración, ¿sí? Y crea una ley, ¿sí? Ahí está utilizando el lenguaje, eso es un precepto. Pero el correlato ontológico de ese precepto es lo que para Lorenzo es la norma en sentido estricto. Y por ejemplo, si decimos torturar está prohibido, ¿sí? Aquí incluso podríamos poner la negación total. Es absolutamente ilícita la tortura. Eso es una norma. Entonces, tenemos una acción de torturar y, y está acompañada en este caso, el operador de que no hay que hacer eso, que está prohibido, no es lícito. Entonces, el conjunto de esta acción más uno de los calificativos deónticos, ambas cosas constituyen una norma. Obviamente, esta concepción no puede ser admitida por los neopositivistas, eh, por su filosofía, que está basada en el empirismo. Si nosotros nos preguntáramos, y bueno, ¿y en qué consisten estas cualidades de lo obligatorio, lo prohibido, lo lícito? Y de aquí nace el positivismo jurídico, el positivismo. Todo eso para esta corriente depende del legislador, de la voluntad de los legisladores, y por lo tanto es simplemente creación de ellos. Para un positivista sería imposible pensar en que una norma está en la naturaleza de las cosas, de los hechos en sí mismos. Y entonces, fíjese cómo a la pregunta de qué es una norma,
tenemos por lo menos estas dos posibilidades, la de los just positivistas y la de un just naturalista, como es el caso de Lorenzo, ¿sí? Pero, profe, me queda una duda. O sea, cualquier acción, cualquier hecho puede entrar en esta categoría, ¿no? Por ejemplo, yo digo pintar, o sea, puede estar prohibido, puede ser lícito o no. Pero ¿qué es lo que le va a hacer norma aparte de que esté dentro del calificativo de estos tres calificativos de óptimo? Se necesita de la autoridad. No siempre, no siempre. El, a ver, por ejemplo, está prohibido pintar en hacer grafitis en las paredes de las casas. Y eso es hacer daño a la propiedad privada. Ahí tenemos ¿cuál es la acción? No solamente pintar, o incluso piense usted en pintar una estatua, supongamos la figura de Abdón Calderón en el parque. Si le pintamos, estamos haciendo algo ilícito, estamos dañando una propiedad pública, ¿sí? O usted quiere simplemente referirse en general a pintar. Podemos decir, pintar es lícito. Entonces, ahí tenemos una acción que es la de pintar, puede ser en general o puede ser específica, y a esa acción de pintar le vamos a atribuir o el calificativo de prohibida o la de lícito, lícita, ¿sí? Entonces, cuando decimos eh, pintar en general es lícito, eso es una norma. Si decimos pintar grafitis en la pared, en las paredes de las casas privadas es ilícito, eso es otra norma. Entonces, esa es la concepción justnaturalista. Hay una acción o un hecho que recibe un calificativo deóntico. Para eso tiene que existir dos cosas. Por una parte, el hecho mismo, y por otra parte, uno de estos tres calificativos. Y atribuimos este calificativo a esta acción. Esa atribución de una de estas tres modalidades de propiedades deónticas, ¿sí?, es lo que constituye la norma, ¿sí? No es que están los hechos por una parte, los calificativos deónticos por otra parte, y ya tenemos la norma. Tienen que estar juntas, ¿sí? Entonces, por eso pongo aquí esta flechita para indicar la atribución, la predicación. Ay, pero no sé si estoy contestando, Jessica, tal vez me fui por otro lado. No, o sea, sí me completo, pero bueno, también habla aquí en el texto habla de, de las normas jurídicas, ¿no? Pero no tiene que ser específicamente una norma jurídica, no todo tiene que estar en, no sé, en una constitución o algo así, son normas que, o sea, niveles de las normas, por ejemplo, hay normas que, por ejemplo, se sancionan si no se cumplen o no, pero otras que no, o sea, no necesitan eso, pero al fin de cuentas son normas. A ver, verá, cuando usted habla de constitución, podríamos incluso añadir, eso vimos, la jerarquía de normas. Según los positivistas, la norma suprema es la constitución, debajo de ellas hay leyes orgánicas, después, en tercer lugar, leyes ordinarias, después de eso vienen reglamentos instructivos, resoluciones, decretos, etcétera, etcétera. Hay ahí una jerarquía, y detrás de todo eso, eso está escrito, ¿sí? Escrito. Puede ser, está publicado hay un registro oficial, si no estoy mal, registro oficial, en el que desde el momento en que se publican en ese registro oficial, la ley entra en vigencia. Pero aparte de esas normas, hay otras que ni siquiera están escritas. Hay,
eso es parte del derecho natural. Entonces, cuando hablamos de derecho o leyes, no estemos pensando solamente en el derecho escrito, en el que hoy el que necesita preceptos. Si nosotros nuevamente regresamos y ve aquí la importancia que tiene la sección anterior. En el caso de insectos, eh, ahí no hay nada escrito, incluso podríamos decir nada hablado, pero sin embargo hay una comunicación que puede ser por signos. Pero no, lo que quiere hacer Lorenzo es desligar la norma de esta concepción puramente lingüística de lo que es una norma. En el caso de todos los animales, incluido el ser humano, podemos hablar hay normas consuetudinarias que nunca han sido puestas sobre papel, ni siquiera a lo mejor explicitadas en el lenguaje, y sin embargo se cumplen en nuestro comportamiento, y que eso es observable por otros miembros de la comunidad. Así actuamos, así es nuestra conducta, y eso es una norma consuetudinaria, pero que no ha sido verbalizada, ¿sí? Podemos decir que eso es una de las normas naturales y que se ve mucho mejor en otras especies no animales, perdón, no humanas, quiero decir. A ver, entonces, que quede claro que cuando hablamos de derecho, no estamos pensando solamente a lo que es el derecho positivo, que está escrito, sino que también hay otras normas que son independientes del lenguaje, que a lo mejor nunca han sido dichas, pero que están realizadas en la práctica, ¿sí? Entonces, hay otro derecho que es aparte de el lenguaje, de todo lenguaje, ¿sí? Bien, entonces, el haya o no lenguaje, entonces hay esa propiedad de la licitud, la obligatoriedad y de la prohibición, ¿sí? Eso, obviamente, desde un punto de vista justnaturalista, todo este texto, en el fondo, es esa discusión. Entonces, quizás espero haber aclarado un poquito más su inquietud, Jessica, o todavía le queda alguna duda. No, solo tenía otra inquietud que creo que sí se relaciona con esto. En el libro también menciona algo sobre que esto sería para regular las conductas y menciona un fragmento bueno, de la opinión de Ortega Gasset que dice que en contra de su vitalismo. Pero ¿no se parece esto un poco al vitalismo? O sea, A ver, no creo, bueno, lo de Ortega y Gasset, yo casi no conozco absolutamente nada de Ortega y Gasset, excepto por referencias indirectas. ujú. A ver, yo diría que en realidad de la lectura que yo hice, ni siquiera recuerdo haber visto la referencia a Ortega y Gasset. El vitalismo, creo que, bueno, Bueno, según Wikipedia dice que hace referencia en lo que es humanista y se concentra en la vida y en la racionalización de la vida. Entonces aquí habla de que la postura de él sería que la justicia no debe ser un valor, pero bueno, haciendo referencia a la norma, ¿no? Porque aquí el texto le pone 21 y en la parte de acá abajo le menciona Gasset. O sea, a y ver, aquí dicen eso.
En la página 57. Espérese un ratito, deme un minutito, voy a bajar el texto a Jessica. A ver, Jessica, u- hay Lorenzo Peña menciona a Ortega y Gasset en el texto. Sí, ¿En qué página está? en la 57. Es el 21, el subtexto de abajo, 21. Ah, la Sale, nota, la nota. Ah, ya, 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 ajá, ya. y sale Ah, de ya, ya, segundo bueno. párrafo. Ajá, ya, Ujú. perfecto, sí. 21, déjenme ver. Tiene razón. Primeramente, la Ya, verdad es que no ya, a puedo. ver. Bien, aquí es simplemente, me parece que la intención de Lorenzo, supongo, es un tanto desacreditar a Ortega y Gasset, puesto que ha afirmado que la justicia no puede ser un propósito del ordenamiento jurídico. ¿Sí? Y bueno, ahí da un par de razones. ¿Sí? A ver, pero el- por otros motivos, Lorenzo también estaría de acuerdo con que la justicia no puede ser el fin del ordenamiento jurídico. Pero pensemos cuando hablamos de vitalismo, estamos pensando en la vida. Y el ser humano no es el único que tiene vida, también hay vida en la selva. Por ejemplo, el, los leones, los leopardos, los tigres, para sobrevivir tienen que matar y comer a otros animales. Y podemos nosotros decir que es eso injusto. Entonces, ¿en qué relación está vida y justicia? Parecería que, según Ortega y Gasset, eh, la justicia no podría poner límites al derecho. ¿Sí? Eso Ajá. por una supremacía que tendría la vida, que por supuesto también usted menciona la razón, es un ratio vitalismo. Ujú. Pero el Lorenzo apenas en unas 3, 4 líneas hace esa referencia y después inmediatamente pasa a otro autor. Yo de esa nota no he subrayado nada. Por lo general, Lorenzo no cree que Ortega y Gasset sea un filósofo en sentido estricto, sino más bien un ensayista. Y aquí Ortega y Gasset está citado más en el sentido negativo que en el sentido de concordar en cuanto a ideas. ¿Sí? Entonces, me parece que, bueno, esto es un poco paradójico, por más que Ortega y Gasset esté poniendo a la justicia fuera del derecho como una finalidad del mismo, esa conclusión, digo, paradójicamente es algo que también acepta Lorenzo. El, Lorenzo cree que una comunidad de animales, como podría ser de insectos o mamíferos superiores, no está para que se haga justicia. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en una comunidad de pingüinos, ¿sí? Donde la individualidad de cada uno está muy disminuida, a diferencia de las diferencias que hay entre un ser humano a otro. El, Creo que Lorenzo afirma que en ninguna sociedad el fin del derecho puede ser la justicia. Y bueno, si es que me permite, podría dar la razón, aunque me salga un poco
de la sección 1.6, la razón por la cual la justicia no puede ser el fin del derecho tiene que ver con qué es la justicia. La justicia es simplemente una proporcionalidad entre, por un lado, supuestos de hecho, es decir, que alguien hace algo, y por otra parte, una consecuencia jurídica, ¿sí? Es decir, por ejemplo, pensemos en que si un individuo comete tal falta que está tipificada en la ley, entonces el juez puede imponer una sanción de tal tipo, de tal gravedad. Ahora, entonces estamos hablando de derecho penal, por ejemplo, en este caso. Hay una sanción a una infracción y la sanción tiene que ser proporcional a la levedad o gravedad de la infracción, ¿sí? No puede ser que por cruzarme un semáforo en rojo a las 11 de la noche, cuando no hay tráfico, tenga que ir 6 meses de cárcel. Eso sería desproporcionado. O igual que a una falta gravísima, la sanción sea muy leve, ¿sí? Para quien ha desfalcado un banco, simplemente tenga que pagar $100 de multa. Eso es incorrecto, es injusto. ¿Por qué? O sea, si la justicia es simplemente una proporcionalidad, ¿cuál debería ser la proporcionalidad correcta, la justa? ¿Y por qué en ambos casos que le he puesto, esas normas no serían correctas? La razón es que no estarían sirviendo al bien común. Es decir, para definir lo que es esa proporcionalidad que es la esencia de la justicia, tenemos que ver otro valor al que esté sirviendo el ordenamiento jurídico, y ese es el bien común. Entonces, por este razonamiento, eh, el, si no estoy mal, está en algún otro acápite, este rato no le puedo indicar, no me sé de memoria, está esta conexión de que la justicia es un bien instrumental subordinado al servicio del bien común, ¿sí? Ahora, la otra característica que usted dio de que el derecho regula la conducta, eso es algo que está en el 1.4. Vimos ahí el Long Fuller, dice que para que un sistema de normas constituya derecho, tiene que cumplir ciertas condiciones, ciertos cánones. Y uno de ellos es el que regule la conducta. Pero vino ahí después la crítica. Lorenzo se refiere a el, si no estoy mal, es Hierro, quien dice que tendríamos que preguntarnos, ¿regular en qué sentido la conducta? No puede ser simplemente el mero hecho de regular. ¿Qué es regular? Decir lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Lo que está prohibido, lo que es obligatorio y lo que es lícito. Simplemente poner normas para que no nos choquemos, para facilitar la convivencia, eso no es suficiente. Tiene que haber un para qué. ¿Sí? Según Lorenzo, parece que Longfuller no da esa finalidad de la regulación de la conducta, de la convivencia. Entonces, esa es la pregunta que se planteó en el acápite anterior. O sea, la única respuesta válida, según Lorenzo, sería el bien común. Le he dado una razón por la cual Lorenzo no cree que la justicia sirva como fin del ordenamiento jurídico. En otra parte, no sé si es exactamente aquí en este texto de visión lógica del derecho, eh, no estoy tan seguro, pero ciertamente en algún escrito también argumenta en contra de que la libertad tampoco puede ser la finalidad última
del ordenamiento jurídico o del derecho. Y la razón que él aporta es que la libertad por sí misma no puede autorregularse. Cuando hay un choque de libertades, si hay que un individuo quiere hacer algo y eso impide que otro individuo realice su deseo, el, pongamos un ejemplo trivial, hay dos personas que están sentadas en la banca de un parque y el uno quiere extender su brazo, pero si lo hiciera, entonces le golpearía al que está al lado. El otro quiere, el segundo quiere estar tranquilo, por ejemplo, simplemente el, leyendo el periódico o contemplando el paisaje. Entonces, hay dos libertades que están en pugna. Si es que la libertad fuera el único fin del derecho, ¿cuál de esas dos libertades tendría primacía? La propia libertad no nos dice cuál. Entonces, nuevamente, para resolver ese problema, tendríamos que acudir a otro valor diferente de la libertad. ¿Para qué queremos ser libres? Entonces, la libertad también es un valor subordinado, está al servicio del bien común. Entonces, la libertad debería limitarse no por ella misma, sino por un valor superior, y ese es el bien común. Entonces, el, creo que, no sé si teniendo este contexto, podemos entender que por caminos diferentes, Lorenzo llega por coincidencia nada más a una misma posición con Ortega y Gasset. Pero eso no es algo que sea para Lorenzo que le sirva la cita o la referencia a Ortega y Gasset sea en un sentido aprobatorio, sino creo que más bien el Ortega y Gasset no es para nada un referente de Lorenzo. Incluso creo que me extraña realmente y yo y le agradezco a usted por haberme llamado la atención que existía esa referencia que yo, de la cual no era consciente, se me pasó por alto, no porque no la haya leído, sino porque yo mismo por otras referencias sé que el pensamiento de Ortega y Gasset va por otro lado. Él podemos decir, tiende hacia un aristocratismo, él desdeña a las masas, y es lo contrario de Lorenzo. Entonces, me sorprendió que efectivamente en una nota a pie de página está ahí esa referencia, pero yo lo tomo en el sentido más bien de que Lorenzo me parece que lo que quiere hacer en esa nota a pie de página es tratar de expresar que para Ortega y Gasset el derecho no tendría como uno de sus pilares a la justicia. Y eso obviamente, en ese sentido, si es que digo uno de los pilares, no la única función, eso es algo que no puede aceptar Lorenzo. O sea, si es que el derecho sistemáticamente, estructuralmente, en su esencia, no tiene nada que ver con el derecho, perdón, con la justicia, entonces estaríamos en serios problemas. ¿Sí? Pero esa es más bien la posición más afín con el positivismo. Entonces, por eso creo que esa referencia está tomada en el sentido de más bien distanciarse de autores que mantienen esa posición. ¿Sí? Y bueno, por lo de que para que
un sistema de normas sea propiamente derecho, simplemente tenga que regular la conducta, eso está bien, pero tiene que haber algo más. ¿Regular en qué sentido? Entonces, ahí vienen las otras consideraciones que le he dado y que a la final nos hace ver de la necesidad de lo que es imprescindible traer un valor superior, o si quiere, un supervalor, que es el bien común, que cumpla varias de las funciones a las que tienen que subordinarse la libertad, la justicia o también la igualdad. En realidad, a partir del valor del bien común, de ahí se derivan todos los demás valores jurídicos como una consecuencia lógica de ese valor supremo. Bueno, estimada Jessica, creo que se nos acabó. Le agradezco por su participación y bueno, voy a apagar aquí